Me llamo Renata Torres, tengo 41 años y vivo en Ciudad de México. Antes de empezar, por favor, escribe tu ciudad y país en los comentarios. Necesito saber hasta dónde llega mi voz, porque esta verdad debe llegar a cada persona que está siendo engañada por un falso elegido. Durante años, afirmó ser el escogido de Dios, que recibió revelaciones especiales que nadie más recibió, que era intocable, ungido sin reservas, que desafiarlo era desafiar a Dios mismo. Y creímos, yo creí, miles creyeron, le dimos nuestro dinero, nuestra lealtad, nuestras vidas, porque se presentó como un portavoz directo de Dios, pero detrás de la unción realizada, de las profecías ensayadas, de los milagros inventados, solo había un hombre común y corriente, con apetitos muy humanos, con tácticas muy calculadas, y con un talento impresionante para manipular a personas vulnerables. Hoy voy a revelar quién era realmente el apóstol Marcos Andrade cuando las cámaras estaban apagadas y la congregación se iba. Sir, ¿alguna vez sospechaste de tu líder pero temiste cuestionarlo? Dale a me gusta ahora, y suscríbete al canal, porque te enseñaré a identificar a un falso elegido antes de que destruya tu vida como destruyó la mía. Marcos Andrade no nació apóstol, se hizo uno, y la construcción de este mito fue tan meticulosa, tan calculada, que nos llevó años darnos cuenta de que todo era una invención. Lo conocí en 2008, tenía 25 años, estaba recién casada y buscaba una iglesia donde pudiera crecer espiritualmente. Acababa de abrir una pequeña congregación en un salón alquilado en la zona este de São Paulo, unas 50 personas como máximo. En aquel entonces, era simplemente el pastor Marcos, carismático, sí, un buen predicador, sin duda, pero nada que indicara lo que vendría después. El cambio comenzó sutilmente. Después de unos 2 años, empezó a hablar de las revelaciones especiales que estaba recibiendo. Dios me está mostrando cosas que no les muestra a otros líderes. Tengo un llamado único, una unción apostólica. Apostólico, esa palabra empezó a aparecer cada vez más, y con ella llegó la elevación. Ya no era solo un pastor, era un apóstol, un nivel superior, más cerca de Dios que los pastores comunes. Existe una jerarquía espiritual, predicó, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y en la cima, los apóstoles, los elegidos que reciben revelación directa del trono, y él, convenientemente, fue uno de los elegidos. Las revelaciones comenzaron a ser cada vez más específicas. Profetizó sobre personas con impresionante detalle. Hermana Claudia, Dios me mostró que tienes un problema con tu suegra. Ella quiere que te vayas de casa, pero Dios te dice, mantente firme. La victoria llegará en 3 meses. Claudia se quedó atónita. ¿Cómo lo sabía? Nunca se lo había dicho a nadie. Fue una revelación divina, pero años después, descubrimos la verdad. Contaba con una red de intercesores de confianza, personas estratégicamente ubicadas que recopilaban información, hablaban con los miembros, escuchaban sus confidencias en las reuniones de oración y le informaban de todo. Claudia había mencionado a su suegra en un grupo de oración el martes. El viernes, el apóstol profetizó sobre ella durante el servicio. Parecía sobrenatural. Era simplemente un espionaje bien organizado. También creó narrativas de que estaba siendo perseguido precisamente porque había sido elegido. Otros líderes me envidian. Satanás me ataca más que a otros porque represento una mayor amenaza para el reino de las tinieblas. Si escuchan críticas sobre mí, sepan esto, es persecución espiritual. Solo los verdaderamente ungidos sufren oposición. Así, cualquier cuestionamiento fue descartado automáticamente. No era una crítica legítima, sino envidia demoníaca. La iglesia creció rápidamente, de 50 a 200, luego 500, luego 1000, luego 3000 miembros. Y cuanto más crecía, más alto ascendía. Empezó a usar ropa especial para los servicios religiosos, túnicas blancas con detalles dorados, vestidos sacerdotales,
las llamaba, representan mi posición ante Dios. Había un trono, sí, un trono en el escenario. No era una silla, era un trono alto y ornamentado, y solo él estaba sentado allí. El apóstol necesita un lugar de autoridad visible, justificó. Al entrar al servicio, se instruyó a la congregación que se pusiera de pie y aplaudiera. Como reyes, se trata de honrar la unción, no al hombre, decían los líderes. Pero eso era exactamente lo que era, idolatría disfrazada de reverencia espiritual. Creó rituales a su alrededor. La imposición de manos apostólica, donde tocaba a las personas en la cabeza y éstas caían en el espíritu. Más tarde descubrimos que había personas estratégicamente ubicadas para darles empujoncitos sutiles, pero parecía que el poder de Dios fluía a través del elegido. Sus sermones trataban cada vez menos de Jesús y cada vez más de sí mismo. Dios me dijo, esa frase comenzaba casi todos los mensajes. No era la Biblia dice, era Dios me lo dijo. Él era el canal exclusivo. Cuando obedeces al apóstol, obedeces a Dios. Cuando cuestionas al apóstol, cuestionas a Dios. Yo no elegí este puesto, fui elegido, y le creímos, porque siempre se esforzaba por estar rodeado de confirmaciones. Traje a otros apóstoles de fuera para validarlo. Celebraban conferencias donde se llamaban mutuamente ungidos, escogidos, especiales. Era un club de validación mutua. Si varios apóstoles lo reconocen, debe ser cierto, pensábamos. Los testimonios fueron cuidadosamente seleccionados. Cada semana, alguien subía al escenario para contar cómo la palabra profética del apóstol había cambiado su vida. Nunca supimos de profecías que no se cumplieran. Nunca supimos de personas perjudicadas por sus consejos erróneos. Solo éxitos, solo confirmaciones, creando una narrativa de infalibilidad, y te hacía sentir que estar cerca de él era estar cerca de Dios. Literalmente, si te saludaba, personalmente, te sentías bendecido. Si sabía tu nombre, eras especial. Si te llamaba aparte para una conversación privada, te llamaba para un propósito mayor. Esta proximidad estaba cuidadosamente controlada. No todos tenían acceso, solo los elegidos. Irónicamente, generalmente quienes más donaban, o mujeres jóvenes y hermosas. Creó círculos de acceso, la congregación general en el nivel más bajo, luego, los miembros activos, luego, los líderes de célula, luego, los pastores asistentes. Finalmente, el círculo apostólico, 5 o 6 personas que tenían acceso directo a él, y todos querían ascender en la jerarquía, querían estar más cerca del elegido, porque estar cerca de él era estar cerca de Dios. O eso creíamos. Las reuniones con él eran consideradas como audiencias reales. Se programaban, se esperaban semanas, y cuando por fin se conseguían 15 minutos con el apóstol, se sentía que se había recibido el favor divino. También controlaba la narrativa a través de palabras de conocimiento estratégicas. Si alguien se cuestionaba algo internamente, él profetizaba durante el servicio. Hay alguien aquí con un espíritu de duda. Tengan cuidado, Dios está observando. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. La persona se aterrorizaría. Él lo sabe, Dios se lo reveló. Necesito arrepentirme, cuando en realidad, solo lo decía de forma genérica, sabiendo que afectaría a mucha gente con remordimientos. Se han escrito libros sobre él, por supuesto. Otros miembros lo han hecho. El apóstol elegido, la historia de Marcos Andrade, videos profesionales que muestran milagros en sus servicios, presencia constante en redes sociales con frases pegadizas. No se trata de mí, se trata de él a través de mí, pero él eligió usarme de una manera especial. Falsa humildad enmascarando una absoluta arrogancia. En 10 años, construyó un imperio, 3.000 miembros. Su propio templo con 2.000 asientos, transmisiones de televisión semanales, una red de iglesias afiliadas en 5 estados, conferencias abarrotadas, y en el centro de todo, él, el elegido, el ungido, el intocable,
Mirando hacia atrás ahora, veo lo calculado que fue, lo estratégico que fue cada paso, cómo estudió técnicas de manipulación de masas y las plasmó en un lenguaje espiritual. Pero en ese momento, quedamos fascinados. No era solo un líder, era casi divino para nosotros, el portavoz de Dios, un canal directo del cielo, y cuestionarlo no era cuestionar a un hombre, era cuestionar a Dios. Esa era exactamente la prisión en la que quería encerrarnos. Y funcionó. Durante años, funcionó a la perfección, hasta el día en que la máscara empezó a resquebrajarse, y descubrimos que detrás del elegido de Dios, solo había un narcisista común y corriente con sed de poder y sin remordimientos. ¿Sabes qué es lo que más me atormenta cuando miro hacia atrás? Las señales estaban ahí, desde el principio, tan claras como las señales de tráfico, pero pasamos de largo, no porque fuéramos estúpidos, no porque no nos importara, sino porque habíamos aprendido a leer esas señales con lentes distorsionadas. Donde debimos ver peligro, vimos grandeza. Donde deberíamos haber visto una alerta roja, vimos unción. Permítanme contarles sobre las señales que toda la comunidad ignoró, que yo ignoré, que ustedes podrían estar ignorando ahora mismo en su propia iglesia. La primera señal fue que nunca, jamás, admitió estar equivocado. Piénsalo un momento, en todos los años que asistí a esa iglesia, participé en reuniones, escuché sermones y hablé con él personalmente. Nunca lo oí decir, me equivoqué. Nunca escuché una disculpa sincera. Nunca lo sexta retractarse, cambiar de opinión ni reconocer que había sido injusto. Cuando alguien cuestionaba una decisión, él tenía una respuesta preparada. Dios me mostró cómo hacerlo así. Recibí una revelación al respecto. El Espíritu me guió en esta dirección. ¿Cómo argumentar en contra de eso? ¿Cómo cuestionar una decisión cuando viene envuelta en papel divino? Recuerdo una vez que predicó algo que era erróneo, una historia bíblica que contó con detalles que no estaban en el texto. Un miembro mayor, un caballero con décadas de estudio de la Biblia, amablemente le señaló el error después del servicio. La reacción fue reveladora. No les agradeció la corrección, no revisó, no admitió el error. En cambio, el domingo siguiente predicó un sermón completo sobre los fariseos modernos que priorizan la letra sobre el espíritu, que usan el conocimiento bíblico para atacar a los hombres ungidos de Dios. El hombre que hizo la corrección entendió el mensaje, nunca volvió a cuestionar nada públicamente. Unos meses después, abandonó la iglesia discretamente. ¿Y qué pasa con los que nos quedamos atrás? Aprendimos la lección. Cuestionar era peligroso, aceptar era espiritual, dudar era rebeldía. La segunda señal fue el círculo que construyó a su alrededor. Mira, todo líder necesita un equipo confiable. Es normal. Lo que no es normal es que ese equipo sea seleccionado no por su competencia, sino por su lealtad ciega. Sus allegados tenían algo en común. No era formación teológica, no era madurez espiritual, no era capacidad de liderazgo, fue su incapacidad de decirle no. Eran personas que estaban de acuerdo con todo, que se reían de sus chistes un segundo antes de que fueran graciosos, que defendían cualquier decisión sin cuestionarla, que trataban su palabra como si fuera la voz misma de Dios. Cualquiera que demostrara independencia de pensamiento fue gradualmente apartado de los círculos internos, no de forma obvia, no mediante la confrontación, simplemente dejaron de ser invitados a reuniones importantes, dejaron de ser consultados sobre decisiones, dejaron de ser mencionados en los sermones, y así, poco a poco, construyó una burbuja impenetrable de validación constante, una cámara de resonancia donde su voz era la única que importaba, solo amplificada por quienes le repetían todo. La tercera señal fue cómo trataba a quienes lo cuestionaban. No hablo de cuestionamientos ni confrontaciones públicas, hablo de preguntas sencillas, dudas sinceras y desacuerdos respetuosos. La respuesta siempre fue la misma: aislamiento espiritual. Si te cuestionabas, de repente algo andaba mal en tu espiritualidad.
Tu corazón se endureció, estabas siendo influenciado por el enemigo, necesitabas liberación. Vi que esto le pasó a Daniela, una mujer que llevaba años asistiendo a la iglesia, cuestionó una decisión financiera en una reunión de miembros, una simple pregunta sobre cómo se usaban los diezmos. En las semanas siguientes, la citaron a 3 sesiones de consejería donde la confrontaron por su rebeldía, sus dificultades con la autoridad y sus problemas de sumisión. La obligaron a arrepentirse públicamente por causar división. Para hacer una pregunta sobre finanzas, Daniela dejó la iglesia 2 meses después, y la versión oficial, se había alejado de Dios, había dejado que la mundanidad entrara en su corazón, era una oveja perdida que necesitaba oración. Nadie hablaba de la pregunta que ella había hecho. La cuarta señal fue quizás la más sutil y la más reveladora. Presta atención a los sermones de tu líder. Cuenta cuántas veces habla de sí mismo y cuántas veces habla de Jesús. En sus sermones, predominaban las historias personales, sus revelaciones, sus batallas espirituales, sus victorias, sus sacrificios, cómo Dios le había hablado, cómo había sido perseguido y vencido, lo especial que era su unción. Jesús apareció, por supuesto, pero como un personaje secundario en la historia del pastor, como una validación divina para el verdadero protagonista del servicio, y los testimonios que se seleccionaron para compartir públicamente, siempre lo involucraron de alguna manera, sanidades que ocurrieron después de orar, vidas transformadas tras una palabra profética suya, milagros que él mediaba. La iglesia se había convertido en escenario del culto a la personalidad que lo rodeaba, y nosotros éramos el público que aplaudía, sin darnos cuenta de que habíamos reemplazado la adoración a Dios por la adoración a un hombre. Pero aquí está la parte que más duele. Vimos esas señales. En algún sentido, todos las vimos, pero ya teníamos explicaciones preparadas, racionalizaciones cómodas. Él no admite su error porque los hombres de Dios de ese calibre operan con una revelación que nosotros no entendemos. Se rodea de gente leal porque tiene muchos enemigos espirituales y necesita protección. Él aísla a quienes lo cuestionan porque la división es un arma del diablo y él está protegiendo al rebaño. Habla mucho de sí mismo porque Dios está usando su historia para inspirar a otros. Vimos las señales y las transformamos en medallas. Los defectos se convirtieron en marcas de grandeza. Las alarmas se convirtieron en confirmación de la unción. Porque aceptar la verdad significaría aceptar que nos habían engañado, que le habíamos dado nuestra fe, nuestro dinero, nuestros años a alguien que no los merecía, y eso dolía demasiado como para contemplarlo. Así que seguimos racionalizando, seguimos ignorando, seguimos pasando por alto las señales de peligro. Al final, se hizo imposible ignorarlo por más tiempo. Si estás observando y reconociendo estas señales en tu propia comunidad, si algo dentro de ti está inquieto pero te dices a ti mismo que es una tontería, que es el enemigo tratando de sembrar dudas, comenta, estoy viendo las señales. Tu instinto no es el enemigo, tu duda no es un pecado. A veces, esa voz interior que te dice que algo anda mal es la única que dice la verdad. Hay una frase que, cuando la pronuncian ciertas personas en determinados contextos, tiene el poder de apagar por completo tu pensamiento crítico. Dios me mostró 3 palabras, parecen inofensivas, incluso parecen hermosas, espirituales, llenas de fe, pero en sus manos, esas 3 palabras eran un arma, el arma más poderosa que existe. ¿Por qué? ¿Cómo se lucha contra Dios? ¿Cómo se cuestiona al Creador del universo? ¿Cómo se le niega al Todopoderoso? No me digas, ese es el punto. Y él lo sabía, sabía exactamente el poder que ejercía al comenzar cualquier cosa con así dice el Señor. Sabía que, en esencia, cerraba la puerta a cualquier discusión, duda o resistencia. Déjame mostrarte cómo funcionó esto en la práctica. Las bodas fueron el ejemplo más obvio. Él decidía quién se casaba con quién. Literalmente, los jóvenes de la iglesia interesados en alguien debían consultarlo primero.
pedirle su bendición, buscar la confirmación divina a través del pastor. Y a veces llegaba la confirmación, pero a veces tenía otras ideas. Conocí a Renata cuando tenía 23 años. Estaba enamorada de un joven de otra congregación, un chico cristiano, decente y trabajador. Querían salir, pero primero ella buscó la guía del pastor. La palabra que vino lo destruyó todo. Dios me ha mostrado que este joven no es el indicado para ti. Hay alguien aquí en nuestra comunidad que ha sido preparado para ser tu esposo. Si continúas con esta relación, estarás en desobediencia y las consecuencias espirituales serán graves. Renata rompió con el chico esa misma semana. Lloró durante meses, pero obedeció. ¿Por qué? ¿Quién era ella para cuestionar una revelación divina? 6 meses después, el pastor le presentó al hombre que Dios había preparado, uno de los líderes de alabanza, alguien del círculo íntimo, alguien a quien él podía controlar. Se casaron en menos de un año. Vi a Renata en la boda, sonriendo para las fotos, y me pregunté si esa sonrisa le llegaría a los ojos. No fue así. Más tarde supe que el matrimonio había sido difícil desde el principio, que ella nunca lo había amado de verdad, que se quedó porque creía que era la voluntad de Dios y que irse sería un pecado. Esta fue una historia entre docenas. Unió a parejas porque le convenía, separó a jóvenes porque uno de ellos era demasiado independiente, demasiado inquisitivo, demasiado difícil de controlar. Relaciones enteras moldeadas no por el amor ni la compatibilidad, sino por la conveniencia de tener a todos bajo control. Las carreras eran otro instrumento. Tenía opiniones firmes sobre dónde debería trabajar la gente, y esas opiniones siempre venían envueltas en un lenguaje profético. Dios me mostró que este trabajo te está alejando de su camino. Recibí una revelación de que necesitas dejar esta carrera y dedicarte plenamente al ministerio. El Señor me dijo que esta oportunidad que se ha presentado es una trampa tendida por el enemigo. He visto a profesionales competentes dejar trabajos estables porque el pastor dijo que Dios tenía otros planes. He visto a personas rechazar ascensos porque él decretó que serían una distracción espiritual. He visto a familias enteras caer en dificultades económicas porque alguien obedeció una palabra profética que benefició convenientemente a la iglesia. Marcos era ingeniero, buen sueldo, carrera prometedora, futuro asegurado, pero trabajaba mucho y no podía asistir a todos los servicios y reuniones. El pastor empezó a confrontarlo sobre sus prioridades, sobre dónde estaba su corazón, sobre servir a 2 señores. Entonces llegó la palabra profética: Dios me ha mostrado que estás llamado a dirigir la obra de la iglesia. Tu formación en ingeniería fue una preparación divina para este momento. Necesitas dejar tu trabajo secular y confiar en que el Señor proveerá. Marcos renunció. La iglesia le pagaba un salario que era 1/3 de lo que ganaba antes. Su esposa tuvo que ponerse a trabajar. Vendieron el auto, se mudaron a un apartamento más pequeño, y estaba agradecido por la oportunidad de servir, agradecido por haber sido elegido, agradecido por obedecer la voz de Dios, quien, casualmente, había dado a la iglesia un ingeniero calificado que trabajaba por casi nada, pero el control financiero fue donde él, así dice el Señor, alcanzó su máximo potencial de manipulación. Diezmar era solo el comienzo, el 10% era el mínimo, la cantidad básica, lo que cualquier cristiano tibio hacía. Para estar verdaderamente comprometido, verdaderamente bendecido, verdaderamente parte del círculo íntimo, uno tenía que ir más allá. Ofertas especiales, campañas de fe, propósitos proféticos, siempre con valores específicos que él decretó en revelación. Dios me mostró el número 70 para esta campaña, 70 reales por familia. Quien plante esta semilla cosechará una multiplicación sobrenatural. El Señor me reveló que necesitamos 12 familias dispuestas a donar 1,000 reales cada una. Si sientes algo en tu corazón ahora mismo, es Dios llamándote a ser una de esas 12 familias.
Me dijeron que alguien aquí necesita donar el equivalente a su salario mensual completo. No sé quién es, pero Dios lo sabe. Y si estás escuchando y sientes latidos acelerados, es la confirmación. La gente dieron lo que tenían y lo que no tenían. Donaron dinero para el alquiler, para comida, para medicinas. ¿Por qué? ¿Cómo podría alguien negarle algo a Dios? ¿Cómo podría alguien ser el tipo de persona que cerró la mano cuando el creador del universo se lo pidió? Vi a familias endeudarse al obedecer las palabras proféticas sobre las ofrendas. Vi a gente vender sus coches, vender sus muebles, pedir préstamos para participar en las campañas que él decretó. ¿Y si la multiplicación prometida no llegaba? ¿Y si la cosecha sobrenatural no aparecía? El problema nunca fue la profecía. El problema fue la fe del ofrendante. No era lo suficientemente pura, no era lo suficientemente completa. Habían dado con la mano, pero no con el corazón. La culpa siempre recaía sobre la víctima. Quizás lo más inquietante fue cómo utilizó así dice el Señor para asuntos personales e íntimos que no eran asunto de nadie más. Dio instrucciones sobre cuántos hijos debían tener las personas, sobre dónde debían vivir, sobre cómo debían vestirse, sobre qué debían comer, ver y leer. Y la gente obedeció. Obedecieron porque habían sido entrenados para creer que su voz era la voz de Dios, que cuestionarlo era cuestionar lo divino, que desobedecer una palabra profética era rebelión espiritual con consecuencias eternas. Se había convertido en un intermediario obligatorio entre las personas y Dios, un peaje en el camino al cielo, una voz que sustituyó la conciencia individual, el discernimiento personal y la conexión directa con lo sagrado, y eso, ahora lo entiendo, era el objetivo desde el principio. No se trataba de espiritualidad, se trataba de control, control total, absoluto e incuestionable sobre cada aspecto de la vida de cada miembro, y la herramienta perfecta para este control era una frase de 3 palabras que nadie se atrevía a cuestionar. Dios me lo mostró. Si estás observando y reconoces este patrón, si hay alguien en tu vida que usa la revelación divina para controlar sus decisiones, comenta, esto sucede en mi iglesia, porque el primer paso para soltar el control es reconocer que existe. Necesito hablar de dinero ahora. Sé que es un tema incómodo, sé que parece menos espiritual, menos importante que otras cosas que ya he mencionado. Pero si quieres entender cómo operan los depredadores dentro de las instituciones religiosas, necesitas seguir el rastro del dinero. Sigue siempre el dinero, porque tras la fachada del ministerio, tras los sermones sobre la fe y el sacrificio, tras las lágrimas en el altar y las manos alzadas en adoración, existía una sofisticada maquinaria financiera, una maquinaria que transformaba la fe genuina de la gente sencilla en riqueza personal para un hombre y su círculo. Déjame explicarte cómo funcionó. El diezmo se presentaba como una obligación innegociable. El 10% de todo lo ganado pertenecía a Dios, y Dios había designado a la iglesia como receptora. Muchas iglesias aún enseñan esto, pero fue más allá. No dar el diezmo no era solo desobediencia, era robo. Literalmente, le robabas a Dios. Y los ladrones, como él insistía en recordarles, no heredan el reino de los cielos. Predicaba sobre esto con frecuencia, siempre usando el mismo pasaje de Malaquías, siempre con la misma amenaza velada. El devorador entrará en tu vida, tu familia sufrirá, tus finanzas se agotarán, todo porque cerraste la mano a Dios. El miedo funcionaba. Quienes apenas tenían dinero para comer reservaban primero el 10%, antes de cualquier otro gasto, porque el miedo al devorador era mayor que el miedo a pasar hambre, pero el diezmo era solo la base de la pirámide. Las ofertas especiales fueron donde las cosas se volvieron creativas. Estaba la ofrenda de las primicias, el primer salario del año para Dios. Estaba la ofrenda de gratitud, cuando algo bueno sucedía en tu vida y necesitabas corresponder. Estaba la ofrenda de sacrificio, cuando dabas más de lo que podías para demostrar tu fe. Estaba la ofrenda profética,
cantidades específicas que recibía en la revelación, y luego estaban las campañas. Las campañas eran eventos financieros disfrazados de movimientos espirituales. Campaña de conquista, campaña de 300, campaña de multiplicación, campaña del milagro financiero, cada una con un tema, una promesa, una cantidad sugerida y una fecha límite. La presión durante las campañas era intensa. Él predicaba sobre ello a diario. Constantemente compartía testimonios de personas que habían participado en campañas anteriores y habían sido bendecidas. El mensaje era claro: si no participas, te perderás la bendición. Y las cantidades involucradas no eran pequeñas. Recuerdo una campaña donde la donación mínima era de 500 reales, para una congregación donde la mayoría de la gente eran simples trabajadores. Eso representaba semanas de salario, pero la gente donaba, se endeudaban para donar, vendían cosas para donar. Una mujer vendió un anillo de bodas que había heredado de su madre, un anillo que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. Lo vendió porque él había predicado que el apego a las posesiones materiales era idolatría y que Dios estaba probando a quienes realmente confiaban en él. Dio los 600 reales que había ganado por el anillo, lloró de alegría ante el altar, convencida de que hacía lo correcto. Todo ese dinero entraba. Pero, ¿a dónde iba? Los planes fueron la respuesta oficial. Siempre tenía un proyecto: construir un nuevo templo, ampliar el estacionamiento, un centro de convenciones, un centro de recuperación, una escuela bíblica, misiones internacionales, proyectos grandiosos, presentados con hermosas maquetas, videos promocionales profesionales y proyecciones impactantes que harían que cualquiera quisiera participar. Y la gente donó específicamente a estos proyectos ofrendas designadas, en sobres separados, para la construcción de templos o misiones. El problema fue que los proyectos nunca se terminaron. La construcción del nuevo templo comenzó cuando me uní a la iglesia y aún no estaba terminada. Cuando me fui, años después, siempre faltaba dinero para la siguiente fase. Siempre surgía algún imprevisto, un retraso, un obstáculo que requería más recursos. La ampliación del estacionamiento se anunció 3 veces en años diferentes, cada vez con una nueva campaña de recaudación de fondos. El estacionamiento se mantuvo del mismo tamaño. El centro de convenciones solo existía en la maqueta que se mostraba periódicamente para justificar nuevas solicitudes de cotizaciones. Entonces, ¿a dónde fue el dinero? Descubrí la verdad poco a poco, en fragmentos que fui reconstruyendo a lo largo de los años. Descubrí que vivía en una casa en uno de los barrios más caros de la ciudad. No era una mansión ostentosa, era demasiado inteligente para eso, pero sí una casa que costaba más de lo que la mayoría de la congregación ganaría en toda una vida de trabajo. Descubrí que cambiaba de coche con frecuencia, siempre modelos importados, siempre justificados como regalos de empresarios de la iglesia o bendiciones de Dios por su fiel servicio. Descubrí que viajaba internacionalmente varias veces al año. Conferencias, dijo, reuniones con otros líderes, pero las fotos que su esposa publicó en redes sociales mostraban resorts, playas y restaurantes que no tenían nada que ver con conferencias. Descubrí que los niños estudiaban en los mejores colegios privados, que la familia contaba con un seguro médico premium mientras los feligreses se morían esperando citas en el sistema público, que había propiedades a nombre de familiares, empresas registradas a nombre de testaferros y cuentas que nadie en la cúpula oficial conocía. Me enteré porque, cuando todo salió a la luz después de la denuncia, los investigadores siguieron el dinero, y lo que encontraron fue un imperio, propiedades valoradas en millones, inversiones a nombre de familiares, transacciones bancarias inconsistentes con el salario declarado, una red de empresas fantasma que prestaban servicios a la iglesia a precios inflados. El ministerio era una máquina de lavado de dinero, la fe de la gente era el combustible, y él era el único beneficiario.
¿Sabes qué es lo que más me repugna? No es que fuera rico. Hay pastores ricos que son honestos, que ganaron su dinero legítimamente y que son transparentes con sus finanzas. Lo que me repugna es que haya construido esta riqueza con el sacrificio de gente que no tenía nada. La mujer que vendió el anillo de bodas de su abuela estaba pagando el pago del auto que él entregó como parte de pago. El trabajador que donó todo su salario a la campaña basada en la fe estaba financiando las vacaciones de su familia en un resort internacional. Las familias que se endeudaron para participar en las campañas fueron construyendo su patrimonio inmobiliario, y subía al púlpito domingo tras domingo, miraba a los ojos de aquellas personas y pedía más, siempre más, mientras predicaba acerca de confiar en Dios para la provisión. Acumuló riquezas para asegurarse de que nunca tendría que depender de nada. La hipocresía era tan profunda que resulta casi asombrosa. Si usted está observando y su iglesia nunca presenta cuentas financieras claras, si su líder vive muy por encima del nivel de vida de la congregación, si los proyectos nunca terminan pero las peticiones nunca cesan, comente, nunca he visto las cuentas. Porque la transparencia financiera no es opcional, es una obligación, y quienes ocultan las cifras suelen tener motivos para hacerlo. Necesito respirar profundamente. Antes de contarte esa parte, todo lo que he dicho hasta ahora ha sido difícil. El control, la manipulación financiera, el imperio construido sobre la fe ajena, pero lo que viene después es diferente. Este es el núcleo oscuro de todo, el secreto que protegió con más fiereza, la verdad que casi me destruyó. Era un depredador sexual. No uso la palabra a la ligera, no exagero para causar impacto. Describo, con la mayor precisión posible, lo que hizo sistemáticamente a mujeres vulnerables durante décadas. Y yo era uno de ellos. Déjame explicarte cómo funcionaba, porque los depredadores de este tipo no atacan de forma obvia, construyen trampas elaboradas, caminos que parecen sagrados hasta que te das cuenta de que estás atrapado. Todo empezó con la elección. Tenía un don para identificar objetivos. Mujeres jóvenes, generalmente de entre 18 y 30 años. Mujeres con alguna herida emocional visible, con necesidad, con una búsqueda de pertenencia o validación, mujeres devotas, que se tomaban su fe en serio, dispuestas a todo por Dios, mujeres como yo solía ser. El enfoque inicial siempre fue espiritual. Él identificó algo especial en ti, una unción distintiva, un llamado único, un potencial profético que necesitaba desarrollarse. Las primeras veces que me habló así, me sentí la persona más importante del mundo. Por fin, alguien vio lo que siempre supe que existía en mí. Por fin, alguien reconoció mi valor. No sabía que les decía exactamente lo mismo a otras mujeres. No, sabía que era un guión ensayado. Luego llegó la invitación a un programa especial de mentoría. Tu don necesita orientación individualizada. Dios me ha mostrado que debo invertir personalmente en su crecimiento. Reunámonos para profundizar en él. Las reuniones comenzaron en entornos seguros. La oficina de la iglesia con la puerta abierta. Estudios bíblicos auténticos sobre los dones espirituales. Conversaciones sobre el llamado y el propósito. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Las reuniones se trasladaron a momentos más apartados. La oficina con la puerta cerrada porque necesitamos privacidad para que puedas abrirte por completo. Luego, su casa cuando su esposa no estaba, porque el ambiente de la iglesia tiene mucha interferencia espiritual. Las conversaciones se volvieron más personales. Quería saber de mi vida privada, de mis relaciones pasadas, de mis heridas más profundas. Dijo que necesitaba saberlo todo para poder ministrar adecuadamente, y se lo contaba. Le contaba cosas que nunca le había contado a nadie, porque él era mi pastor, mi mentor espiritual, la voz de Dios en mi vida. ¿Cómo podía ocultarle algo? Cada secreto que revelé se convirtió en otra cadena que me ataba. El ascenso físico fue gradual y siempre envuelto en lenguaje espiritual. Primero fueron las manos sobre mis hombros durante las oraciones, luego, abrazos demasiado largos,
demasiado fuertes, que me hicieron sentir algo indescriptible. Era incomodidad, pero también confusión, porque él era el pastor. Estaba ungido, no podía estar mal. Introdujo lo que él llamaba la imposición de manos profética. Tenía que tocar puntos específicos del cuerpo para liberar la unción, a veces demasiado cerca del pecho, a veces en los muslos, a veces en lugares que me ponían todo el cuerpo tenso. Cada vez que yo demostraba incomodidad, él tenía una respuesta preparada. Esta es tu carne resistiendo al espíritu. Te han enseñado a avergonzarte del cuerpo que Dios creó. Necesitamos derribar estas fortalezas religiosas que impiden que la unción fluya. Y lo creí. Pensé que el problema era yo, mi carnalidad, mi mente sucia que malinterpretaba los toques sagrados. Entonces obligué a mi cuerpo a relajarse, obligué a mi mente a silenciarse, obligué a mi intuición a someterse a su autoridad espiritual. Cuando el abuso se volvió explícitamente sexual, ya estaba tan enredada que ni siquiera podía nombrar lo que estaba sucediendo. Había construido toda una teología para justificarlo. Habló del amor ágape que trascendía las convenciones humanas. Citó el cantar de los cantares y la intimidad entre el pastor y las ovejas. Dijo que Dios había revelado que teníamos una conexión espiritual especial que debía expresarse en todos los niveles. Lloraba después de las citas. Me sentía asqueada de mí misma. Me daba duchas largas intentando sentirme limpia. Pero siempre volvía, porque Él era la voz de Dios en mi vida. Porque irme significaría admitir que había pecado gravemente, porque Él conocía todos mis secretos y podía destruir mi vida si quería, porque no conocía otra salida. Pensé que era el único. Esta es la parte más cruel. Durante años, cargué con la vergüenza sola, pensando que era un caso aislado, que había algo específicamente malo en mí que lo causó, que de alguna manera yo era responsable. Él cultivó este aislamiento a propósito. Dijo que nadie entendería lo que teníamos, que la gente era demasiado carnal para comprender, que si se lo contaba a alguien, estaría destruyendo la obra de Dios y cargaría con esa culpa para siempre. El silencio era parte del abuso, el aislamiento era parte del encarcelamiento, pero no fui el único, nunca lo fui. Cuando finalmente empecé a hablar, cuando tuve el coraje de romper el silencio, descubrí que había otras mujeres con historias terriblemente similares a la mía, la misma alabanza inicial sobre la unción especial, la misma escalada gradual de intimidad, la misma teología distorsionada que justifica lo injustificable, el mismo aislamiento, la misma vergüenza, el mismo silencio. Era un patrón, un método, una depredación sistemática, perfeccionada durante años. Él no tenía aventuras, estaba cazando, y nosotras éramos la presa. Cada historia que escuchaba de otro sobreviviente era a la vez devastadora y liberadora. Devastadora porque confirmaba la magnitud del mal. Liberadora porque finalmente supe que no era mi culpa. No había nada especial en mí que lo hubiera causado. Solo era otra víctima de un depredador experimentado. Éramos muchos, y ninguno sabía de los demás. Esta es el arma más poderosa del depredador, mantener a sus víctimas aisladas, haciéndoles creer a cada una que es única, que es responsable, que está sola, porque las víctimas aisladas no alzan la voz, cargan con la vergüenza que debería pertenecer al depredador, protegen al depredador sin darse cuenta, pero cuando nos conocemos, todo cambia. Si estás viendo y reconoces esta historia, si llevas un secreto parecido, si crees que eras el único, comenta, yo también llevé esto sola. No estás solo, nunca lo has estado, y la vergüenza que cargas no es tuya, nunca lo fue. Antes de continuar con mi historia personal, necesito contarles acerca de aquellos que vinieron antes que yo, porque no fui el primero en darme cuenta de que algo andaba mal, no fui el primero en dudar, en cuestionar, en intentar hablar. Hubo otros. A lo largo de los años, varias personas han intentado exponer la verdad. Ninguno de ellos tuvo éxito. Y comprender. Lo que les pasó es comprender por qué tardé tanto en hablar, por qué todos tardamos tanto,
¿Por qué el silencio perduró durante décadas mientras él seguía destruyendo vidas? El sistema protector que lo rodeaba era impenetrable, una máquina bien engrasada para destruir a cualquiera que se atreviera a amenazar su poder. Déjame contarte sobre Roberto. Roberto fue líder juvenil en la iglesia durante casi 10 años. Era querido, respetado y había forjado un ministerio sólido con decenas de adolescentes que lo admiraban. Un día, Roberto notó algo extraño. Se dio cuenta de que el pastor tenía un interés particular en ciertas chicas del grupo juvenil. Nada explícito, nada que pudiera probar, pero algo en su patrón de comportamiento le hizo levantar la alarma. Roberto hizo lo correcto. Fue a hablar directamente con el pastor, en privado, para expresarle su preocupación. Pensó que estaba protegiendo a la iglesia, protegiendo a las niñas, siendo un buen líder. Fue el mayor error de su vida. En menos de un mes, Roberto quedó destrozado. Primero llegaron los rumores, susurros en los pasillos sobre problemas en su matrimonio, insinuaciones de que enfrentaba serias batallas espirituales, preocupaciones compartidas con oración sobre el rumbo que estaba tomando su vida. Luego vino el distanciamiento. El pastor convocó una reunión con el Consejo de Líderes donde expresó profunda tristeza, revelando que Roberto estaba en rebelión, que había confrontado irrespetuosamente a la autoridad pastoral y que estaba siendo utilizado por el enemigo para sembrar división. Roberto fue destituido de su puesto de liderazgo. No se le dio derecho a defenderse. No tuvo oportunidad de explicar lo que realmente había sucedido. La decisión vino de arriba, ungida por lo que dice el Señor. Pero no terminó allí. El pastor predicó sobre la situación. No mencionó a Roberto por su nombre. No hacía falta. Todos sabían de quién hablaba. El sermón trataba sobre Absalón, el hijo de David que intentó robarle el trono a su padre. Trataba sobre cómo algunas personas, aparentemente fieles, conspiran en secreto contra el liderazgo ungido. Trataba sobre cómo Dios no deja impunes a quienes tocan a sus elegidos. El mensaje era claro: Roberto era un traidor, un Absalón moderno, y el destino de Absalón, como todos sabían, era morir colgado del pelo mientras huía. La congregación respondió como se esperaba. Quienes habían sido amigos de Roberto durante años dejaron de hablarle. Los vecinos que asistían a la misma iglesia cruzaban la calle para evitar el contacto. A los jóvenes a quienes había guiado se les indicó que no mantuvieran relaciones para no contaminarse. Roberto intentó explicarse a algunos amigos cercanos. Les contó lo que realmente había sucedido, por qué había ido a hablar con el pastor, pero la duda ya estaba sembrada. Si el pastor decía que Roberto estaba en rebelión, ¿quiénes eran ellos para cuestionarlo? La familia de Roberto estaba dividida. Su esposa estaba confundida, presionada por la iglesia, que le decía que debía someterse a la autoridad pastoral incluso si no estaba de acuerdo con su esposo. Sus padres, miembros de la congregación desde hacía mucho tiempo, le rogaron que se arrepintiera, pidiera perdón y fuera restaurado. ¿Arrepentimiento de qué? ¿Perdón por qué? ¿Por intentar proteger a adolescentes? Roberto y su esposa dejaron la ciudad, se mudaron a otro estado, empezaron de cero, lejos de todo y de todos sus conocidos. Supe que no pudo entrar a una iglesia durante años después de eso. Ese fue el destino de quienes cuestionaron. Fernanda tuvo un final similar. Ella era la secretaria administrativa de la iglesia. Yo tenía acceso a las finanzas, veía los ingresos y egresos, y empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba. Ofertas diseñadas para proyectos específicos que nunca se ejecutaron, pagos a empresas que no pudo verificar, transacciones sin sentido. Fernanda cometió el error de preguntar. Buscó la aclaración del tesorero, quien pertenecía al círculo íntimo del pastor. Solo quería entender, nada más. 3 días después, descubrieron una discrepancia en las cuentas de la iglesia, pequeña, pero existía, y todas las pruebas apuntaban a Fernanda. Juró su inocencia, lloró, suplicó, ofreció todas las pruebas que pidieron,
pero el pastor había recibido una revelación de su culpabilidad, y la revelación divina no necesita pruebas. Fernanda fue despedida y expuesta públicamente como ladrona. El pastor predicó sobre Ananías y Zafira, la pareja que mintió a los apóstoles y cayó muerta. La advertencia fue clara: vean lo que les pasa a quienes le roban a Dios. La comunidad evangélica de la ciudad es pequeña. La historia de Fernanda se difundió. No pudo encontrar trabajo en ninguna empresa propiedad de feligreses de la región. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y robo. Años después, cuando las investigaciones realmente comenzaron, descubrieron que el desfalco había sido fabricado. Fernanda había sido incriminada deliberadamente para desacreditarla antes de que sus preguntas se volvieran demasiado peligrosas. Pero para entonces, ya lo había perdido todo: trabajo, reputación, comunidad, fe. El sistema funcionó porque no era solo él. Había una red de protección, otros líderes que conocían fragmentos de la verdad, pero preferían no verlos. Abogados que enviaban cartas amenazantes a cualquiera que insinuara algo públicamente, empresarios de la iglesia que usaban su poder económico para presionar a quienes cuestionaban, y allí estaba la congregación, miles de personas que habían invertido años de sus vidas, fortunas en diezmos y ofrendas, su identidad completa en esa iglesia. Personas para quienes admitir que el pastor era un depredador significaría admitir que habían sido engañadas, que habían dado dinero a un criminal, que habían entregado a sus hijos, a sus familias, a su fe a alguien que no lo merecía. Es más fácil atacar a la víctima que enfrentar esta verdad. Así que atacaron, con fervor religioso, atacaron a cualquiera que amenazara su ilusión. Defendieron al pastor con la misma intensidad con la que defendían su propia fe, porque, para ellos, era lo mismo. Vi esto suceder muchas veces antes de convertirme en un objetivo. Vi gente buena destruida, vi familias destrozadas, vi vidas arruinadas, y me quedé en silencio, no porque no me importara, sino porque tenía miedo, un miedo paralizante de ser el siguiente, miedo a perderlo todo, miedo a que me llamaran Jezabel, Absalón, instrumento del diablo. El silencio de quienes saben es lo que permite que los depredadores continúen, y yo formé parte de ese silencio. Durante mucho tiempo, fui cómplice por omisión. Es una culpa que cargo, aún sabiendo que también fui víctima, aún sabiendo que el sistema fue diseñado precisamente para crear ese silencio. Si estás mirando y has visto a alguien destrozado por ser interrogado, si alguna vez te has quedado en silencio por miedo a ser el siguiente, comenta: vi que pasó y me quedé en silencio. No es una acusación, es un reconocimiento, es el primer paso para romper el ciclo. Durante años, el sistema funcionó perfectamente. Víctimas silenciadas, interrogadores destruidos, pruebas enterradas. La maquinaria de protección opera en perfecta sincronía, pero toda máquina tiene un punto de quiebre, y el suyo llegó un martes de agosto y lo cambió todo. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando me enteré, sentado en el sofá de mi sala, mirando el feed de mi teléfono sin prestar mucha atención. Cuando vi que su nombre era tendencia, el corazón se detuvo, hice clic con manos temblorosas, y allí estaba, la primera grieta en la fortaleza que parecía invencible. Un periodista de investigación de un sitio web de noticias regional había publicado un informe. No era una opinión, ni una acusación vaga, ni un chisme. Era periodismo documentado con pruebas que no podía refutar. Todo comenzó con una mujer llamada Patricia. Patricia había sido víctima de él 15 años antes, una de las primeras, hasta donde sabemos. Intentó hablar en ese momento y el sistema la destruyó como a todas las demás. Perdió a su familia, amigos, su comunidad. La llamaron loca, promiscua y mentirosa, pero Patricia no había borrado los mensajes. 15 años de mensajes almacenados. Desde las primeras conversaciones espirituales hasta las más explícitas, un archivo meticuloso de toda la progresión del abuso, documentado en texto. En aquel entonces,
lo guardaba como prueba. En los días malos, cuando dudaba de su cordura, lo releía para recordarse que no era inventado, que había sucedido, que no estaba loca. 15 años después, cuando vio que el periodista investigaba casos de abusos en instituciones religiosas, Patricia finalmente tuvo el coraje de revelar todo. Los mensajes fueron devastadores. El lenguaje que usó, la manipulación espiritual explícita, las amenazas veladas, los detalles que demostraron que no fue una mala interpretación ni un malentendido, fue depredación, documentada con sus propias palabras. Pero el periodista no se quedó solo en los mensajes, investigó las finanzas, obtuvo acceso a documentos que revelaron la red de empresas, las propiedades ocultas y las transacciones inconsistentes, cifras que transformaron las sospechas en certeza matemática. Encontró a otras mujeres, no solo una o dos, 8 mujeres dispuestas a hablar, incluso anónimamente, 8 historias con el mismo patrón, las mismas frases, la misma progresión, el mismo guión de depredación, y encontró a un ex líder. Marcos había formado parte del círculo íntimo durante más de una década, había visto cosas, las había ocultado, había participado en el sistema de protección. La culpa lo había carcomido durante años hasta que ya no pudo soportarlo más. Marcos dio una entrevista abierta, reveló cómo funcionaban las cosas desde dentro, las reuniones para decidir cómo destruir a quienes lo cuestionaban, las estrategias para silenciar a las víctimas, los acuerdos financieros para comprar el silencio. Todo. El informe era largo, detallado, imposible ignorarlo. Cuando terminé de leer, lloré tanto que apenas podía ver la pantalla. No fue alegría, no fue alivio. Fue algo más complejo, una mezcla de validación y devastación. Por fin, el mundo veía lo que había sabido durante años, pero verlo escrito así, documentado así, lo hizo todo más real, de una manera que dolió. Su reacción inicial fue previsible. En cuestión de horas, apareció un video en las redes sociales de la iglesia. Él, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, interpretaba el papel de víctima que había perfeccionado durante décadas. Hermanos y hermanas, sufro persecución como la de nuestro Señor Jesús. El enemigo ha lanzado una campaña de mentiras para destruir lo que Dios ha construido a través de nosotros. Estas acusaciones son invenciones de personas amargadas que se han alejado de la protección espiritual y ahora están siendo utilizadas por el diablo. Era el mismo guión de siempre. Él mismo que había funcionado tantas veces antes, pero esta vez, algo era diferente, porque junto con su video, la gente veía los mensajes, sus palabras, escritas por él, sin posibilidad de negación. Ya no era una persona contra otra, era él contra sus propias palabras. Los comentarios en el video no eran solo un apoyo ciego como antes. Había gente preguntando por los mensajes. Miembros veteranos que pedían explicaciones, personas que lo habían defendido toda la vida dudaban por primera vez. La máquina intentó funcionar normalmente. El Consejo de Líderes emitió un comunicado oficial calificando el informe de ataque satánico. Abogados enviaron notificaciones extrajudiciales al portal de noticias amenazando con emprender acciones legales. La congregación fue convocada a una vigilia de oración por la restauración del pastor perseguido, pero la grieta ya se había abierto, porque el periodista no lo había publicado todo de golpe. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos mensajes, nuevas pruebas financieras, nuevos testimonios. Fue una estrategia deliberada, para no darle tiempo a la defensa a crear una narrativa. Cada vez que formulaban una defensa, surgían más pruebas que la desmantelaban. El jueves, 3 mujeres más se presentaron públicamente, esta vez con el rostro descubierto. Verlas hablar, ver en sus ojos el mismo dolor que también conocía, fue lo que finalmente me quebró. Ya no pude permanecer en silencio. Si ellos encontraban el coraje para hablar, si exponían sus heridas al mundo, yo necesitaba hacer lo mismo, no por mí, por todos nosotros.
por todos aquellos que aún no podían hablar, por todos aquellos que vendrían después si no lo detenían. Le envié un mensaje al periodista esa noche. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Ella esperaba más testimonios. Sabía que había otros. Había preparado el informe sabiendo que la situación se desplomaría y surgirían más historias. Yo era solo otra gota en el diluvio que arrasaba con su imperio. El domingo siguiente, no predicó. Por primera vez en décadas, otra persona subió al púlpito. La excusa oficial fue el agotamiento espiritual debido a los atentados. Lo cierto era que los abogados habían recomendado silencio, que la junta estaba en reuniones de emergencia, que la estructura que parecía inquebrantable se tambaleaba. Si estás observando y esperando el momento adecuado para hablar, si estás esperando que alguien más hable primero, comenta, estaba esperando este momento. A veces, el momento justo es cuando otra persona valiente te abre el camino, y cuando se abre, tienes que recorrerlo. Hay un guión que siguen los líderes abusivos cuando son expuestos. No es planeado, no es consciente, pero es tan predecible que parece ensayado. Es como si todos leyeran el mismo manual de supervivencia para depredadores acorralados. Siguió el guión al pie de la letra, cada fase, cada excusa, cada maniobra, y verlo en tiempo real era a la vez nauseabundo y extrañamente satisfactorio. ¿Por qué esta vez? Nada funcionó. La primera fase fue de negación absoluta, mentira total, una invención del enemigo. Nunca ocurrió. Grabó un video mirando directamente a la cámara, Biblia en mano, jurando ante Dios que las acusaciones eran mentiras. No le temblaba la voz, no le temblaban los ojos. Su actuación fue impecable. Ante el Dios al que sirvo, declaro que jamás he tocado a ninguna mujer de forma inapropiada. Nunca he usado mi cargo para nada más que bendecir vidas. Estas son mentiras sembradas por quienes quieren destruir la obra. Por un momento, casi funcionó. Mucha gente quería creer, necesitaba creer. Habían invertido tanto en él que la alternativa era impensable. Pero luego los mensajes siguieron filtrándose. No había forma de negar las palabras escritas por él mismo. Se verificaron las capturas de pantalla, se confirmaron los metadatos, se rastrearon los números de teléfono. Era él, sin duda, él. Luego vino la segunda fase, la reinterpretación. Los mensajes son reales, pero se están sacando de contexto. Era un lenguaje pastoral, un cuidado espiritual expresado de una manera que la gente carnal no puede entender. El mundo no comprende la intimidad que existe entre el pastor y las ovejas. Intimidad. Realmente usó esa palabra. Intentó transformar la evidencia de abuso en evidencia de una atención pastoral excesivamente intensa, un amor excesivo, una dedicación que traspasó los límites que no debía, pero siempre con la mejor intención. Algunos aceptaron esta versión, los más comprometidos, los más dependientes, personas que habían construido toda su identidad en torno a él y no podrían existir sin esa base, pero para la mayoría, no tuvo eco, porque los mensajes eran demasiado explícitos, las palabras, demasiado claras. No había contexto en el universo que pudiera transformar eso en atención pastoral. La tercera fase fue la universalización del pecado. Soy humano, todos pecamos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente, descubrió la humildad. De repente, el hombre que nunca admitía errores confesaba falibilidad, pero no una falibilidad específica, no una responsabilidad real, una falibilidad genérica que lo ponía al mismo nivel que cualquier otra persona. Sí, cometí errores. ¿Quién no? Pero mira cómo me tratan, como si fuera un monstruo, cuando solo pequé como todos los demás. Fue una manipulación sofisticada, convirtió la confrontación en hipocresía. Quien lo expuso era tan pecador como él, así que, ¿cómo se atreven a juzgar? Pero esa defensa tenía un problema. Sus pecados no eran equivalentes a los de los demás. Mentir sobre estar enfermo para faltar al trabajo no es lo mismo que abusar sistemáticamente de mujeres vulnerables durante décadas.
La escala importa, los estándares importan, la potencia importa. La cuarta fase fue la apelación al legado. Pero miren todo lo que Dios ha hecho a través de mí, miles de vidas transformadas, familias restauradas, jóvenes rescatados de las drogas, matrimonios salvados. ¿Acaso eso no cuenta para nada? Esa fue la defensa que más me indignó, porque era cierto que habían sucedido cosas buenas en esa iglesia, había gente que realmente había recibido ayuda, había vidas que realmente habían cambiado, eso era innegable, pero usaba el bien como escudo para el mal, como si haber ayudado a 100 personas le diera derecho a destruir a 10. Como si la salvación y el abuso pudieran pesarse en una balanza y equilibrarse. No funciona así, el bien que haces no borra el mal. Son cuentas separadas, y la suya estaba en números rojos. Junto con las fases de defensa vino la movilización de los fieles. Convocó a sus seguidores más leales a la guerra espiritual. Cadenas de oración, ayunos colectivos, vigilias por la restauración del ministerio. El enemigo atacaba, y los verdaderos guerreros debían alzarse. Funcionó con algunos. Vi a personas que conocía desde hacía años convertirse en soldados ciegos. Atacaban a cualquiera que se atreviera a cuestionarlos. Compartían publicaciones defendiéndolo con fervor religioso. Llamaban a las víctimas Jezabeles, mentirosas, agentes del infierno. Era aterrador ver cómo la lealtad podía cegar por completo, cómo personas genuinamente buenas podían convertirse en instrumentos de protección para un depredador. Pero había menos que antes. Cada revelación alejaba a más gente de la fuerza de defensa, cada nueva evidencia hacía que más seguidores se retractaran, cuestionaran y finalmente comprendieran. ¿Por qué no funcionó esta vez? Porque la evidencia era abrumadora. No se trataba de una persona contra otra, no se trataba de una interpretación contra otra, se trataba de mensajes escritos, grabaciones de audio, transferencias bancarias documentadas, múltiples testimonios con patrones idénticos. Para no creerlo, habría que creer en una conspiración imposible. ¿Qué decenas de mujeres que no se conocían habían inventado historias idénticas? Que los documentos habían sido perfectamente falsificados, que los exlíderes habían coordinado mentiras elaboradas. La gran cantidad de evidencia hizo que la negación fuera insostenible para cualquiera con un mínimo de racionalidad, y hubo demasiadas víctimas. Una víctima podría ser desacreditada, 2 podrían ser una coincidencia, 3 levantar sospechas. 15 víctimas con la misma historia es lo habitual, es depredación sistemática, es imposible ignorarla. Cada mujer que se presentó validó a todas las demás. Cada nuevo testimonio dificultó a los defensores mantener la narrativa conspirativa, porque una conspiración de una sola persona es plausible, una conspiración de 15 mujeres que no se conocían es imposible. El patrón era demasiado innegable, no eran acusaciones vagas, eran descripciones específicas que encajaban a la perfección, las mismas frases, la misma progresión de abuso, el mismo guión de manipulación. Era como si todos hubiéramos vivido la misma historia con ligeras variaciones. ¿Por qué así fue? Porque él usaba el mismo método, las mismas técnicas, las mismas palabras. Un depredador con un sistema perfeccionado a lo largo de los años. Si estás mirando y ya has visto este guión de defensa antes, si has escuchado estas excusas para proteger a alguien que debería estar expuesto, comenta. Ya he escuchado todas estas excusas antes, porque reconocer el patrón es el primer paso para evitar caer en él. Justo cuando crees que has tocado fondo, alguien te muestra que hay un sótano. Tras las revelaciones iniciales, las investigaciones continuaron. Periodistas, autoridades y exmiembros buscaban respuestas, y cada capa que se desvelaba revelaba algo aún más inquietante. Lo que descubrimos en los meses siguientes me hizo darme cuenta de que no había entendido nada, ni la mitad, ni siquiera una décima parte. El primer descubrimiento fue sobre quién era realmente. Contrataron especialistas para analizar sus patrones de comportamiento, psicólogos forenses,
investigadores de sectas y grupos de control. El diagnóstico fue unánime. Narcisismo patológico combinado con rasgos sociopáticos. No era unción, era un trastorno de personalidad. Las características que yo había interpretado como rasgos espirituales eran síntomas clásicos: grandiosidad, necesidad de admiración constante, falta de empatía genuina, capacidad de mentir sin remordimientos y manipulación como segunda naturaleza. No había sido elegido por Dios. Nació con un cerebro que funcionaba de forma diferente, y había pasado toda su vida perfeccionando técnicas para aprovecharlo. Los expertos determinaron que estudió manipulación deliberadamente. Encontraron libros en su casa sobre lenguaje corporal, técnicas de persuasión y psicología de la influencia. No se trataba de un don sobrenatural, era un estudio sistemático de cómo controlar a las personas. El segundo descubrimiento fue sobre las profecías. ¿Recuerdan la asombrosa precisión de sus palabras proféticas? Como parecía conocer detalles íntimos de la vida de las personas sin que nadie se lo hubiera dicho. No fue una revelación divina, fue una red de informantes. Había cultivado a personas estratégicamente ubicadas en la congregación, líderes de célula que reportaban lo que oían en reuniones de grupos pequeños, miembros del personal que tenían acceso a archivos con información personal, personas cercanas a familias clave que compartían chismes creyendo que eran una petición de oración. Toda la información fluía hacia él, y la usaba en el momento oportuno para parecer omnisciente. Cuando profeticé sobre la crisis matrimonial de alguien, ya lo sabía porque un líder de célula me lo había dicho. Cuando revelé una enfermedad desconocida, ya me lo había dicho alguien del ministerio de visitas. Cuando hablé de una dificultad financiera secreta, ya había visto en el historial de ofrendas que la persona había dejado de contribuir. Era espionaje disfrazado de espiritualidad. El tercer descubrimiento fue sobre el dinero. Las investigaciones financieras revelaron una operación mucho más sofisticada de lo que habíamos imaginado. No se trataba solo de un desvío a una cuenta personal, se trataba de una estructura internacional de lavado de dinero, empresas fantasma en 3 países, cuentas en paraísos fiscales, inversiones a nombre de testaferros repartidas por varios estados, propiedades registradas bajo una red de números de identificación fiscal corporativa que tardó meses en desentrañar. El volumen era asombroso, millones malversados a lo largo de los años, dinero procedente de diezmos y ofrendas de gente común que financiaba un imperio oculto de proporciones que nadie sospechaba, y contaba con ayuda profesional, contadores especializados en ocultar activos, abogados con experiencia en crear estructuras impenetrables, consultores que cobraban fortunas para asegurar que el dinero jamás fuera rastreado. No fue improvisación, fue crimen organizado con fachada religiosa. El cuarto descubrimiento se refería a las víctimas. Inicialmente se presentaron 15 mujeres. Pensamos que ese era el número total. Estábamos terriblemente equivocados. A medida que avanzaban las investigaciones y más personas se animaban a hablar, el número crecía. 20, 30, 40, mujeres de diferentes décadas, diferentes etapas de su ministerio, diferentes ciudades donde había servido antes. El patrón de depredación había comenzado al principio de su carrera pastoral, hacía más de 30 años. Nunca se había detenido, solo se había vuelto más sofisticado, más cuidadoso, más difícil de detectar. Algunas de las víctimas eran adolescentes en aquel entonces, chicas de 16 y 17 años de las que había abusado con el pretexto de recibir mentoría espiritual, mujeres que ahora rondan los 40 y arrastran traumas de la mitad de sus vidas. Cada nuevo testimonio era como una puñalada en el pecho, no solo por el dolor de saber que otra persona había sufrido, sino también por la constatación de que cada año que permanecía impune era un año de nuevas víctimas. El quinto descubrimiento fue el más inquietante de todos. Él no estaba solo. Las investigaciones revelaron vínculos con otros líderes religiosos con historias similares.
una red informal de protección mutua entre hombres poderosos de diferentes denominaciones y ciudades. Se conocían, asistían a las mismas conferencias, intercambiaban información sobre cómo manejar acusaciones, compartían abogados especializados en silenciar a las víctimas, se recomendaban mutuamente a personas con problemas. Cuando alguien quedaba expuesto en una ciudad, los demás aprendían de sus errores y ajustaban sus propios sistemas de protección. Era una hermandad de depredadores que se protegían mutuamente. Algunos de estos otros líderes cayeron con él, otros siguen operando, ahora con más cautela, más ocultos, pero aún presentes. Descubrir esto destrozó cualquier ilusión que pudiera tener de ser un caso aislado, de ser una manzana podrida en una canasta sana. Era un sistema, una estructura, una red de abuso con tentáculos en lugares que jamás imaginé. Si estás observando y piensas que tu líder es una excepción, que tu iglesia es diferente, que esto solo pasa en otros lugares, comenta, necesito abrir los ojos. Porque lo que hemos aprendido es que este mal rara vez existe de forma aislada, y fingir que no puede ocurrir a tu alrededor es precisamente lo que permite que ocurra. Pasé años de mi vida bajo el poder de alguien que decía ser elegido por Dios. Perdí tiempo, perdí dinero, perdí relaciones, perdí partes de mí que aún intento recuperar, y casi pierdo la capacidad de creer en algo. Pero si algo me ha aportado esta experiencia, es la capacidad de reconocer las señales, de ver lo que antes era invisible, de identificar al depredador antes de que destruya más vidas. Y eso es lo que quiero dejarles ahora, no solo mi historia, sino herramientas para que nunca vivan su propia versión. El primer signo es el más fundamental, se presenta como el único canal de Dios. Los líderes sanos señalan a Dios. Los líderes abusivos se señalan a sí mismos como el camino obligatorio hacia Dios. Si alguien te dice que necesitas pasar por él para acceder a lo divino, que su voz es la voz de Dios para tu vida, que sin su protección espiritual eres vulnerable, huye. Eso no es liderazgo, es secuestro espiritual. Dios no necesita intermediarios humanos obligatorios. La Biblia lo dice claramente. Quien se pone en esa posición construye su propio reino, no sirve al reino de Dios. La segunda señal es la imposibilidad de cuestionar. Observa cómo reacciona tu líder ante la confrontación. Los líderes sanos reciben las críticas con humildad, las consideran y se adaptan cuando es necesario. Los líderes abusivos transforman cualquier cuestionamiento en un ataque espiritual, una rebelión, un pecado. Si el desacuerdo se interpreta siempre como una falta de fe, si las preguntas se tratan como amenazas, si las dudas se diagnostican como propios problemas espirituales, estás en territorio peligroso. La verdadera autoridad no teme el escrutinio, solo los tiranos necesitan obediencia ciega. El tercer signo es la disonancia entre el discurso y la vida. Predica el sacrificio y vive en el lujo. Habla de humildad y exige un trato especial. Enseña sobre la integridad y oculta sus finanzas. Proclama la santidad y tiene comportamientos que no resisten la luz. Jesús dijo que los conoceríamos por sus frutos, no por sus sermones, ni por sus aparentes milagros, ni por la magnitud de su ministerio, por sus frutos. Observa la vida personal de tu líder, no la imagen pública, sino la realidad. ¿Cómo trata a su esposa cuando cree que nadie lo ve? ¿Cómo habla de quienes se marcharon? ¿Qué pasa con el dinero que ingresa? Los resultados están ahí, si tienes el valor de mirar. La cuarta señal es el aislamiento sistemático. Los depredadores necesitan aislarte de cualquier voz que pueda contradecir la suya. La familia fuera de la iglesia se convierte en una influencia mundana. Los amigos de fuera se convierten en una amenaza espiritual. Cualquier relación que no controlen se vuelve sospechosa. Si notas que te distancias cada vez más de las personas que amabas antes de unirte a esta comunidad, presta atención. El aislamiento es una herramienta de control. Las comunidades saludables fortalecen sus vínculos externos, no los cortan. La quinta señal es el acceso privilegiado a las personas vulnerables. ¿Cómo interactúa tu líder con las jóvenes?
con las personas en crisis, con los nuevos conversos que aún se sienten inseguros. Hay reuniones individuales frecuentes, a puerta cerrada, horas incómodas, secretos que no se deben compartir. Los líderes sanos crean estructuras de protección, evitan situaciones que podrían malinterpretarse, tienen una clara rendición de cuentas. Los líderes depredadores hacen lo contrario, crean oportunidades para acceder en privado a las personas más vulnerables. La diferencia entre un líder servidor y un líder narcisista es fácil de entender, pero difícil de ver cuando estás dentro. El líder servidor se empequeñece para que otros crezcan. El líder narcisista usa a otros para crecer. El líder siervo celebra cuando los miembros desarrollan una relación directa con Dios. El líder narcisista se siente amenazado por cualquier espiritualidad que no fluya a través de él. Un líder servidor prepara a las personas para que no lo necesiten. Un líder narcisista crea una dependencia permanente. El líder servidor tiene una vida abierta, finanzas transparentes y relaciones sanas. El líder narcisista tiene secretos, zonas prohibidas y explicaciones que nunca satisfacen. Y aquí está la verdad más importante que aprendí: el verdaderamente elegido no necesita decirlo. No necesitas proclamar que eres luz si iluminas. No necesitas proclamar que eres sal si preservas. No necesitas declarar que eres especial si tus frutos lo demuestran. Todo líder que dedica una gran cantidad de energía a establecer cuán elegido, ungido y especial está compensando algo, está construyendo con palabras lo que debería existir en la realidad. Los verdaderos siervos de Dios que he conocido, aquellos que realmente impactaron vidas para bien, fueron los más humildes consigo mismos. Hablaban de Jesús, no de sí mismos. Apuntaban hacia arriba, no hacia adentro. Sirvieron en silencio más de lo que proclamaron en público. Si estás observando y reconoces señales en este video, ya sea en tu iglesia actual, una comunidad pasada o cualquier espacio donde alguien ejerce poder espiritual sobre otros, debes saber que ver es el primer paso. El segundo paso es proteger. Protégete estableciendo límites. Protege a tus seres queridos manteniendo conversaciones difíciles. Protege a tu comunidad exigiendo transparencia y rendición de cuentas. No es fácil, sé que no lo es. Cuestionar cuesta dinero, irse cuesta dinero, hablar cuesta dinero, pero el costo de quedarse es más alto, siempre lo es. Si estás en una iglesia o comunidad donde el líder dice ser especialmente escogido y has visto señales de lo que he descrito aquí, comenta: mis ojos se están abriendo. Dios siempre viene primero. Dale me gusta para que el algoritmo pueda mostrar este video a otras personas que necesitan ver patrones de manipulación espiritual. Podría ser justo lo que alguien necesita descubrir hoy. Suscríbete al canal porque necesitamos seguir exponiendo el modus operandi de los falsos elegidos. Cada historia contada es una trampa que ha sido desarmada. Dios no necesita tiranos, necesita siervos. Y no necesitas intermediarios, necesitas libertad. Que encuentres comunidades donde el amor sea real, el liderazgo sea humilde y nadie necesite proclamarse elegido porque los resultados hablan más que cualquier título. Gracias por ver hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar dispuesto a ver. Nos vemos en el próximo video.